Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica, soy Samuel Cruz y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un tema que tiene muchas aristas, que es rasposo siempre al momento de tratarse y es el referente al conflicto palestino-israelí. Bueno, algunas personas ubican los inicios del conflicto palestino-israelí al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunas potencias europeas se empeñan en imponer un estado exclusivo para los judíos en Palestina. Pero en realidad tiene muchas más aristas. Podríamos ir al inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1918, pero es que esta historia tiene en realidad muchos más matices. De hecho, podríamos decir que desde el momento en el que supuestamente, como se narra en las historias del pueblo judío, desde que salen en la diáspora de Judea, pues ahí empieza el sueño ese de regresar algún día a su tierra. No quiero entrar en el tema de si las escrituras son ciertas, de que si las historias que cuenta el pueblo judío son ciertas o no, porque no es tema en este momento. En lo que nos queremos enfocar es en los inicios del conflicto palestino-israelí. Y bueno, podríamos, como les digo, ir mucho más atrás, pero lo que les voy a ofrecer ahora es parte del libro que estoy por terminar. No les voy a decir el título todavía porque francamente no lo he pensado, pero ya se los haré saber pronto. En este libro me remonto hacia la historia de Menasse Ben Israel. Menasse Ben Israel llegó a Portugal en el año 1610 con su familia, apenas tenía 6 años, y ahí en Portugal se le puso el nombre de Manuel Díaz Soeiro, que era más asimilable a los nombres de Portugal, ¿no? Una costumbre de las familias judías precisamente es adaptar los nombres a los lugares a los que llegan. Por ejemplo, les doy un dato, ¿no? Los hermanos Warner, los dueños de la Warner Brothers, en realidad se apellidan Boncolacer. Sin embargo, al llegar a los Estados Unidos adaptaron su nombre, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Ese fue el caso de Menasse Ben Israel. Y Menasse Ben Israel emigró a Ámsterdam, donde llegó a ser el gran rabino de esa ciudad. Se convirtió también en escritor, diplomático y editor, y fundó la primera imprenta, de hecho, en la ciudad, en 1626. Y en esta imprenta lo que le permitió es publicar varias de sus obras, tanto en castellano como en latín, que lo convirtieron en una de las figuras más influyentes en Europa. La mayoría de las fuentes coinciden en que la razón por la que es más recordado Menasse Ben Israel es por su petición en 1655 a Oliver Cromwell y al Parlamento británico de que se anulara la prohibición emitida por Eduardo I de Inglaterra, que prohibía la residencia de los judíos en Gran Bretaña. Menasse Ben Israel también fue uno de los primeros personajes que se enfocó en la idea de que para acelerar la venida del Mesías, el pueblo judío tenía que estar esparcido por todo el mundo. Una idea que posteriormente cambiaría, ¿no? Que sería el sionismo, que abogaría porque todos los judíos tenían que aglomerarse en un núcleo en torno al pueblo de Israel, en Palestina, ¿no? Por otra parte, Menasse Ben Israel también fue un gran impulsor de que en la recién descubierta América se encontraba una de las 12 tribus perdidas de Israel, concretamente en un lugar de Perú más o menos, ¿no? Estas historias fueron esparciéndose en Europa y podemos decir que ahí son realmente los inicios del sionismo, con la idea mesiánica de Menasse Ben Israel, que gracias a su gestión él no vivió para contarlo, pero los británicos dejaron entrar de nuevo a los judíos en Inglaterra. Ciertamente había judíos en Inglaterra, pese a la prohibición, pero pasaban por comerciantes españoles, los denominados marranos, ¿no? Los que se convertían al cristianismo para obtener ventajas comerciales. Ahora sucede que en Inglaterra empezó a nacer un movimiento muy interesante que era el israelismo británico. Este israelismo británico lo que profesaba era que los verdaderos herederos del linaje de David eran los británicos, eran Gran Bretaña, en su conjunto,
el Reino Unido. Recordemos que en aquella época se estaba uniendo, ¿no?, lo que sería Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda, lo que es el Reino Unido. La historia que contaban era que una de las princesas de Judea, que tenía el linaje de David, había huido y había llegado por azares del destino a Irlanda, donde se habría casado con algún rey local, y ese linaje habría pasado a los británicos, a los ingleses. Ahora, como los ingleses eran reyes ahora de los escoceses, pues ese linaje se habría pasado a través de las familias reales y pues serían los verdaderos israelíes. Esta idea del israelismo británico, por más descabellada que parezca, fue creando en el espíritu del británico la idea de que ellos tenían la obligación de establecer al pueblo verdadero, como le llaman, en Palestina. Y al final de cuentas llegaría a ser tan importante esta idea que para muchos pasaba por una idea sin fundamentos, pero que sin embargo impregnó incluso la vida política. De hecho, David Lloyd George, que sería primer ministro durante la Primera Guerra Mundial, llegaría a declarar que él conocía más historia del pueblo judío que de la propia Gran Bretaña. Esta idea también impregnó a otros personajes como Winston Churchill, que es sabido que es uno de sus mecenas. Cuando muere su padre, era un miembro de la familia Rothschild en Inglaterra. A pesar de ello, es bien curioso que Churchill publica en el año 1920 un artículo muy interesante que se llamaba Sionismo contra bolchevismo, la lucha por el alma del pueblo judío, en el cual pues él haría unas declaraciones bien interesantes, como resaltando algunas, ¿no?, en las que él mencionaba que el pueblo judío era tan interesante, tan grande y tan magnífico que era capaz de crear al Cristo y al anticristo. Para Churchill, el cristianismo vendría siendo una muestra de lo bueno que podría crear el judaísmo, y el bolchevismo, por su parte, vendría siendo pues el equivalente al anticristo, ¿no? El sionismo, expone Churchill en este artículo, sería la opción buena en este caso para que los judíos no tomaran como núcleo el bolchevismo, porque pues obviamente se adherían a una ideología satánica básicamente, ¿no? Pero bueno, en el año 1917, ya iniciada la Primera Guerra Mundial, sabemos que la Declaración Balfour aparece. Es una declaración, una carta muy pequeña que es dirigida a Lord Rothschild, ¿sí? No es dirigida a un líder rabínico ni nada, no. Bueno, a lo que voy es que no va dirigida a una autoridad religiosa, sino a una autoridad política y económica como era Lord Rothschild, ¿no? Y bueno, ahí se marca el inicio de lo que es el calvario del pueblo palestino. Vamos a poner en contexto, ¿no? La época en la que estamos hablando es la época en la que están llegando al final los imperios. Está el Segundo Reich, bajo el comando del Kaiser Guillermo II, y uno de sus aliados, el más importante, pues era el sultán del Imperio Turco Otomano, o del Imperio Otomano, como le quieran llamar, ¿no? Hay unas aristas bien curiosas en la historia que debemos mencionar. Por ejemplo, la carta que Lord Balfour le manda a Lord Rothschild respondiéndole que el gobierno de su majestad estaba dispuesto y encantado, dice él, de apoyar esta idea de establecer un estado sionista en Palestina, tiene dos versiones. Una de ellas en la que no menciona a los palestinos. Los derechos de los palestinos no son mencionados en la primera versión. Pero ¿qué sucedió? Que la opinión pública y sobre todo un sector político dentro de Inglaterra protestó porque no se contemplaban los derechos religiosos de los árabes. La segunda carta, cuando ya se reciben las protestas, es la que agrega la parte ya de los derechos religiosos. La primera versión, que fue la que se le envió a Lord Rothschild, decía solamente lo siguiente, se las leo. Estimado Lord Rothschild, tengo el placer de transmitirle en nombre del gobierno de su majestad la siguiente declaración de solidaridad con las aspiraciones sionistas judías que ha sido sometida y aprobada por el gabinete. El gobierno de su majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo.
Ahí terminaba la primera versión de la Declaración Balfour. Sin embargo, como le hemos mencionado, las presiones que hubo en los sectores políticos británicos y en la opinión pública mundial obligaron a Balfour, o a los hombres que estaban detrás de la declaración, porque no era solamente Balfour, a agregarle la siguiente parte, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería que hiciera llegar esta declaración al conocimiento de la Federación Sionista. ¿Qué sucedió? Que la primera versión de la carta fue la que recibieron los sionistas, no esta. Entonces, desde su perspectiva, ellos no tienen por qué respetar los derechos religiosos de otras etnias que existían ahí en Palestina, porque ellos no firmaron esta carta. Ese no fue el acuerdo que recibieron. El acuerdo que recibieron fue solamente que estaba Inglaterra dispuesta a apoyar el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Pero la Declaración Balfour no nació de la noche a la mañana. Obviamente hubo negociaciones para ello, porque decidir entregar un país que no está bajo control o jurisdicción de un imperio como lo era Inglaterra, no era una decisión que se podía tomar de la noche a la mañana. Las negociaciones habían girado en torno a que, como Inglaterra iba perdiendo la guerra contra Alemania, contra el Segundo Reich, solamente podrían ganarla si Estados Unidos entraba en la guerra. La Federación Sionista Mundial se puso de acuerdo con un abogado judío sionista de los más importantes en Estados Unidos, Louis Brandeis, para que trabajara sobre el entonces presidente Woodrow Wilson para convencer al gobierno de que entrara en la guerra. Así los Estados Unidos podrían inclinar la balanza a favor de Inglaterra. Pero hubo otra carta, esa carta que Rothschild le mandó a Lord Balfour. Es una carta muy breve. Esto fue en el año 1917, ¿no? En el tercer año de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña para esa época ya había logrado arrebatarle el control de Palestina al Imperio Turco Otomano y ya estaba administrando el territorio, aunque no de una forma reconocida oficialmente. Fue entonces cuando el Lord Lionel Walter de Rothschild le envió una carta al ministro de Asuntos Exteriores, que en esa época era Arthur James Balfour, que está fechada el 18 de julio de 1917, y en la cual se decía lo siguiente: estimado señor Balfour, por fin puedo enviarle la fórmula que me pidió. Si el gobierno de su majestad me envía un mensaje en las líneas de esta fórmula, si ellos y usted la aprueban, se lo entregaré a la Federación Sionista y también lo anunciaré en una reunión convocada a tal efecto. Lamento decir que nuestros oponentes han comenzado su campaña con una maniobra de lo más reprensible, es decir, para provocar un disturbio por parte de los judíos británicos contra los judíos en el extranjero. Comenzaron este último sábado cuando en la Junta de Diputados desafiaron a los nuevos funcionarios electos en el sentido de que si eran todos de nacimiento inglés, yo mismo entre ellos. Su sinceramente amigo, firmado Lord Rothschild, adjunto proyecto de declaración. Estas críticas que hacían a los funcionarios electos era porque eran judíos casi todos. Se estaban posicionando varios judíos sionistas en el gobierno británico y eran las críticas que recibían, ¿no? Pero este proyecto que adjuntaba Lord Rothschild tenía solamente 2 puntos. El primero era que el gobierno de su majestad debía aceptar los principios de que Palestina debía ser reconstituida como el hogar nacional del pueblo judío. Y el segundo, que el gobierno de su majestad haría todo lo posible para asegurar el logro de estos objetivos y discutiría los métodos y medios necesarios para la organización sionista. Entonces, si ustedes ven aquí, en esta carta está la petición que se hizo y que posteriormente vino la respuesta por parte de Lord Balfour, en la que básicamente accedía a todo. Esa es una de las aristas que tiene el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, como les decía, hay muchas más. De hecho, antes, y este es un dato que muchos a veces pasan por alto, antes de que apareciera la Declaración Balfour, ya se habían hecho algunos intentos de llevar adelante este proyecto. Incluso antes de que apareciera Theodor Herzl, el padre del sionismo moderno, otros personajes habían empezado con este proyecto del establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Uno de ellos fue el reverendo evangelista cristiano William Eugene Blackstone.
que era un sionista estadounidense de la primera ola que emprendió esta misión 5 años antes de la publicación del libro de Herzl, el Der Judenstaat, el Estado judío, y 6 años antes incluso del famoso Congreso Mundial Sionista celebrado en 1897 en Basilea, Suiza. La idea, según Blackstone, le vino cuando visitó en 1888 Palestina y fue supuestamente iluminado por la visión de que se podría establecer el pueblo judío en esa zona. De tal forma que en 1890 el reverendo Blackstone organizó una reunión en Chicago de cristianos y judíos en la que puso sobre la mesa el tema del regreso de los judíos a la tierra de Israel, a Tierra Santa. Y esa misma década comenzó a surgir el sionismo político y reclutó muchos seguidores en Europa y los Estados Unidos. Y al año siguiente el reverendo se dedicó a recaudar firmas para apoyar su petición y lanzó en 1891 una petición titulada Palestine for the Jews, Palestina para los judíos, en la que hacía un exhorto al gobierno estadounidense. Entonces estaba gobernando Benjamin Harrison, quien gobernó en los Estados Unidos del 4 de marzo de 1889 al 4 de marzo de 1893, para que apoyara activamente la vuelta del pueblo judío a Palestina. Este documento, Palestina para los judíos, se conoce comúnmente como Blackstone Memorial o el Memorial Blackstone y fue firmado por 431 personas prominentes ciudadanos de los Estados Unidos, entre los cuales se encontraban, por ejemplo, muchos rabinos, políticos y empresarios como John D. Rockefeller, J.P. Morgan, William McKinley, quien después en 1897 llegaría a la presidencia de los Estados Unidos y sería asesinado en 1901. Y estamos hablando, si ustedes se fijan, de que este Memorial Blackstone apareció 26 años antes de la Declaración Balfour. Después de esta publicación, Edmund James de Rothschild visitó en 1895 Palestina y comenzó a proveer fondos para fundar las primeras colonias judías, los kibbutz, los llamados kibbutz, ¿no? Un año después, en 1896, es cuando aparece el famoso libro de Theodor Herzl, Der Judenstaat, ¿no? Es bien curioso cuando nosotros revisamos el libro Der Judenstaat, porque Herzl propone abiertamente crear este Estado judío ya sea en Palestina o en Argentina. De ahí viene esta teoría que tiene bastantes fundamentos, no porque sea conspiración, idea de algún conspiranoico que por ahí se le ocurrió del plan Andinia, sino porque realmente quien lo planteó fue Theodor Herzl, ¿no? Vamos a leer una parte del libro, la versión en español, y ustedes van a observar que vamos a mencionar la palabra society, sociedad, porque en la versión en español se respetó así esta palabra, así que de esa forma lo vamos a citar. El párrafo dice de la siguiente forma: los judíos que aceptan nuestra idea de un Estado se agrupan en torno a la Society of Jews, la sociedad de judíos. Esta obtiene así la autoridad de hablar y deliberar con los gobiernos en nombre de los judíos. El poder de la Society, según una analogía tomada del derecho internacional, es el de la autoridad capaz de constituir un Estado. Y al declararlo, el Estado ya estaría constituido. Entonces, si los poderes están dispuestos a conferir al pueblo judío la soberanía de un territorio neutral, la Society deliberará sobre el país a ser ocupado. 2 países pueden ser tomados en cuenta: Palestina y Argentina. En ambos países se han llevado a cabo notables ensayos de colonización según el falso criterio de la infiltración paulatina de los judíos. ¿Cuál elegir? ¿Palestina o Argentina? La Society tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío. La Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. Palestina es nuestra inolvidable patria. Su solo nombre sería para nuestro pueblo un llamado poderosamente conmovedor. Si Su Majestad el Sultán nos diera Palestina, podríamos comprometernos a regularizar las finanzas de Turquía. Para Europa formaríamos ahí un baluarte en contra de Asia. Estaríamos al servicio de los puestos de avanzada de la cultura contra la barbarie. En tanto, como Estado neutral, mantendríamos relación con toda Europa, que tendría que garantizar nuestra existencia.
Ahora, hay algunos puntos aquí interesantes en esta cita que acabamos de hacer. Cuando Herzl menciona a los poderes, cuando dice si los poderes están dispuestos, él se refiere a las potencias de la época, Inglaterra, Francia, etc. De hecho, uno de los que más apoyó, aquí se van a sorprender algunos, ¿no? Pero uno de los que apoyó en un principio este proyecto de colonización de Palestina fue el propio Kaiser Guillermo II, del Segundo Reich. Porque él escribió en algunas cartas que el sionismo era una oportunidad para debilitar al judaísmo, al poder que tenía el judaísmo dentro de Alemania. Entonces él veía al sionismo no como a judaísmo, sino como un movimiento ajeno al judaísmo. ¿Se equivocó? Sí se equivocó posteriormente, ¿no? Pero el hecho es que existen bastantes cartas. De hecho, hay una foto muy curiosa, la vamos a poner por aquí. Aquí está para que ustedes la vean. Esta fotografía es un montaje. La potencia más importante en aquella época dentro de Europa, de la Europa continental estamos hablando, era Alemania, la Alemania del Segundo Reich. Y esta fotografía, que está trucada obviamente como ustedes pueden ver, sirvió para darle legitimidad al sionismo. La historia es bien curiosa, la vamos a tocar porque es bien interesante. Resulta que Herzl, que había hablado, que le había expuesto al Kaiser Guillermo la idea que tenían de colonizar Palestina, recibió una respuesta bastante positiva por su parte, ¿no? Porque ya dijimos que era algo conveniente para el Segundo Reich debilitar supuestamente al judaísmo, ¿no? Con este movimiento del sionismo. Esas son cosas que tal vez en este momento sorprendan a muchas personas, ¿no? No se fanaticen. La historia es así, el revisionismo es así, ¿sí? Siempre tiene cosas que te hacen tambalear incluso las creencias más arraigadas, y en este caso el propio Guillermo, el propio Kaiser Guillermo, recibió bien la noticia. Como les digo, no tanto porque fuera sionista, sino porque veía una oportunidad de debilitar al judaísmo dentro de Alemania. ¿Qué sucede? Que en una famosa gira que hizo Guillermo por África y por Asia, visitó Jerusalén. Y aquí viene la historia interesante. Resulta que Theodor Herzl le había pedido que abogara por el sionismo ante su aliado, el sultán Abdul-Jamil II, que muchas personas tratan de hacer pasar como antisemita. No era antisemita Abdul-Jamil. De hecho, era el único imperio en el que había una gran libertad para los judíos. Solamente que cuando surge el sionismo, Abdul-Jamil obviamente lo vio como una amenaza para la integridad del imperio otomano. Palestina en aquella época estaba bajo los dominios del imperio otomano, como podemos ver en este mapa, ¿no? Era un imperio magnífico, francamente, ¿no? Y Abdul-Jamil tomó precauciones. Dijo, aquí no van a entrar, ¿no? Pero no era propiamente antijudío. Sí tomó precauciones y le quitó derechos a los judíos. Derecho a comprar tierras, derecho a hacer empresas, etc. Pero la tercera riqueza más importante, por ejemplo, en el Imperio Otomano, era propiedad de un judío, de Manuel Carazo. Entonces, no era propiamente antisemita, pero bueno, pasando al punto central. Cuando el Kaiser Guillermo le presenta la idea a Abdul-Jamil, la rechaza. La rechaza 2 veces incluso, ¿no? Porque Guillermo insistió varias veces. Y cuando se reencontró, porque se había reunido en Constantinopla con Herzl, donde habían acordado que sí, que lo iba a apoyar, pidiendo ante el sultán que les cediera a los sionistas la porción de Palestina. Pero como dijimos, el sultán rechazó totalmente. De hecho, hay una declaración muy interesante, hay una carta en la que Abdul-Jamil menciona que quienes lo presionaron, primero para que dejara el poder, porque en esa época curiosamente estalla una revolución, la de los jóvenes turcos, que eran bien sionistas y bien pro-británicos los jóvenes turcos. Y en esa carta que le mandó a su líder religioso y a su mentor, Abdul-Jamil explica que los jóvenes turcos le ofrecieron 150 millones de libras esterlinas en oro para que aceptara el establecimiento del Estado de Israel. Cuando él rechazó la idea, fue cuando lo depusieron. Le hicieron la revolución y lo depusieron. Entonces, cuando llegan los jóvenes turcos al poder, pues le dan todas las concesiones posibles al sionismo, ¿no? Ahora,
La fotografía que vemos aquí, como decimos, sirvió para darle internacionalmente peso específico y reconocimiento al movimiento sionista, porque como decimos, el Kaiser Guillermo era el líder más importante de la Europa continental en esa época. Pero ¿qué sucedió? Supuestamente se cuenta la historia de que en realidad sí se encontraron, ¿no? Les voy a poner una fotografía, aquí pongo la fuente también para que vean, donde se explica lo que sucedió supuestamente, ¿no? En la fotografía número 1 vemos al Kaiser Guillermo en su caballo, y si se fijan en la parte inferior se ve un pie. Ese pie supuestamente era de Theodor Herzl. Herzl en sus memorias contó que cuando llegó entre toda la multitud que había en Jerusalén reunida para recibir al Kaiser Guillermo, el Kaiser lo vio y se acercó a él y se inclinó para saludarlo. O sea, imagínense a un Kaiser, a un emperador inclinándose ante un simple periodista, porque era periodista este señor, el Theodor Herzl, ¿no? Entonces supuestamente tuvieron un diálogo, ¿no? Le preguntó él, ¿cómo estás, mi querido amigo? Le dice el Kaiser, ¿no? Y luego le contesta Herzl, bien, ¿cómo estuvo el viaje? Caluroso, le responde, ¿no? Pero sí, esta tierra tiene bastante futuro. Tuvieron una charla, ¿no? Supuestamente. Y Herzl, que era un experto en medios de comunicación, había contratado a un fotógrafo. Supuestamente el fotógrafo no era muy bueno, por eso nada más salió el pie. Pero así como no era muy habilidoso para tomar fotografías, supuestamente, imagínense a un experto en medios de comunicación contratando a un fotógrafo inexperto. Es una historia risible, francamente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hacen un Photoshop, el Photoshop de la época, ¿no? Esto ya se hacía, ¿no? Se manipulaban las imágenes, ¿no? Ahora, lo que hace el fotógrafo de Herzl es recortar al Kaiser Guillermo, le oscurece la cara, fíjense cómo, pues básicamente es un dibujo, ¿no? Más que un emperador, pues parece simplemente un dibujo, ¿no? Un dibujo ahí coloreado de negro, ¿no? Luego se volvió a tomar una fotografía a Theodor Herzl para que el momento quedara inmortalizado. Esto hoy en día se ve con mucho orgullo, una mentira. O sea que el sionismo quedó legitimado con una mentira, como muchas, ¿no? Que se han contado. Hasta aquí vamos a dejar el audio, pero no me quiero despedir sin invitarlos a nuestro próximo webinar en el cual vamos a hablar profundamente sobre estos temas. Esto que hemos hablado solamente por encima. Hay muchas aristas, por ejemplo, hablar del Memorial Blackstone en profundidad, las cuestiones geopolíticas que tenía el Memorial Blackstone, más allá de que fuera un derecho divino, por ponerlo de alguna forma, el memorial daba a entender la importancia geopolítica de Palestina. Esto es muy interesante. Aparece también otra declaración Balfour, pero a la francesa, que era la Carta Cambón, la cual incluso apareció mucho antes que la declaración Balfour. Hay muchas cuestiones que vamos a revisar en este webinar que se va a llevar a cabo el día 11 y 13 de este mes. Los invito cordialmente, el precio está muy muy accesible, como lo pueden ver ustedes en la pantalla, y va a tener una duración de 2 horas. Por lo regular, yo les voy a decir la verdad, nos vamos hasta 3 horas por sesión, ¿eh? Estamos casi 6 horas viendo mucha información, muchas imágenes, muchas cuestiones históricas que yo sé que a ustedes que están en este canal les van a encantar. Así que los invito cordialmente. Los contactos a los que se pueden inscribir a este webinar están en la descripción. Solamente pinchen los links y los va a llevar directamente con los coordinadores del evento. También vamos a ver, obviamente, la cuestión en el presente. Vamos a hablar desde Menace Ben Israel, pasando por la Revolución Francesa, por las guerras napoleónicas, por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las guerras del presente. Así que va a ser un webinar que estoy seguro que les va a encantar. Por ahora nos despedimos. Espero que el audio sea de su agrado. Nunca les pido que compartan nuestro material, pero como ustedes saben, pues nuestro canal anterior ha sido eliminado. Íbamos creciendo bastante, nos han pegado un frenón muy fuerte, nos ha afectado bastante, hay que reconocerlo. Y agradezco mucho a las personas que se han suscrito al canal en los últimos días. Para ellos el agradecimiento por el interés.
Así que les pido pues directamente que lo compartan el material, que le den me gusta. Eso también nos va a ayudar a nosotros a llegar a más personas. También pueden ayudarnos haciendo preguntas, comentarios y la mejor forma en la que nos pueden apoyar pues es suscribiéndose a nuestros cursos y webinars. Así que les mando un gran abrazo a todos y nos veremos en la próxima.